Hemos terminado, hermanos, en este primer servicio un panorama muy general, aunque en algunos libros me detuve. Ustedes recordarán que, por ejemplo, con Jonás le dediqué varios domingos. Con el profeta Ageo me detuve. Y eso que son profetas menores, son profetas pequeños. Con otros, la verdad me urgía salir, porque son complejos y ameritan mucho más estudio. Así fue como estudiamos el panorama de los 39 libros que componen el Tanaj. La palabra Tanaj es el término, es un acrónimo para identificar a la Torá, la sección de los Nebim y la sección de los Ketubim, ley, profetas y escritos. Son las tres grandes secciones de lo que nosotros los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. 39 libros. Estudiamos el Tanaj, estudiamos la Torá rápidamente. Nos detuvimos con los profetas, es decir, con la sección de los Nebim. Y por supuesto le dedicamos un tiempo a la sección del Ketubim, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y los libros históricos como Josué. Qué increíble que el Señor nos haya permitido en su gracia haber terminado un panorama por 39 libros del llamado Antiguo Testamento. El día de hoy quiero llevarlos a esta hoja que está en blanco. No sé si en tu Biblia, después del libro de Malaquías, ¿qué tienes en tu Biblia? Enséñemela. Enséñenmela. Quiero ver qué hay después de Malaquías. Ok, gracias. Ahí hay algo, hermanos. Ahí hay algo. Vamos a dedicar posiblemente 2 domingos a revisar 400 años de historia. 400 años que hay en hacer esto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se le conoce como el periodo intertestamentario. En esta hoja hay 400 años de silencio. Es un aparente silencio, porque aunque Dios no levantó un profeta en revelación, un profeta que hablara de parte de él, 400 años. Ya levantó a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Oseas, a Miqueas, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías, a Malaquías. Ya fue suficiente. Les habló a través de profetas y de repente Dios hace algo extraordinario. Sigue obrando en la historia, pero guardó silencio. No dijo nada a través ya de ningún profeta. Pero no vayan a pensar que se fue de vacaciones Dios, estuvo paralizado Dios, estuvo desatendiendo Dios por 400 años, vaya vacaciones. 400 años donde Dios tomó un reposo. No, hermanos, no, se van a sorprender lo que hay en esta hoja. Una sola hoja que separa el Antiguo
del Nuevo Testamento. Quiero, antes de abrir la fascinante sección de los 27 libros que ahora vamos a estudiar con otra perspectiva, porque a partir del Evangelio de Mateo, prepara tu corazón. Prepara tu corazón, porque vamos a ver con nuestros ojos, a leer con nuestra mirada lo maravilloso, lo extraordinario de lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios sigue haciendo en el presente y lo que Dios hará en el futuro. Nos esperan un maravilloso viaje por 27 extraordinarios autores, libros fascinantes que nos van a narrar bajo la inspiración del Espíritu Santo la gloria del Evangelio, al extraordinario personaje, Dios hecho carne, Jesucristo. Hermanos, permítanme con ustedes, antes de ir a Mateo, compartirles el tema intertestamentario del polvo a la gloria. Del polvo a la gloria. Eso es el periodo intertestamentario. Una sección en la historia donde Dios va a preparar todo. Moverá imperios, moverá reinos, moverá la historia de los gentiles, para que la historia de Israel y la historia de los gentiles vayan direccionándose hacia la cruz. Asómbrate del Dios que viniste a adorar en esta mañana, porque es el Dios que mueve la historia conforme a su plan y propósito perfecto. La historia del pueblo de Israel que estudiamos en 39 libros, desde el llamado del padre Abraham, Génesis 12, hasta la cruz, se cruza, hermanos. Es impresionante. Dios movió los imperios. Y Dios sigue obrando hoy en este tiempo, porque hoy estamos en una maravillosa época de gracia. Y nos asombraremos de que Dios ya nos ha contado cómo será el final de esta historia. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque entendemos que todo forma parte de un plan orquestado desde la eternidad. Estamos asombrados y maravillados de cantar de tu grandeza como lo hicimos a través de estos cantos. Nos seguimos maravillando de tu cruz, el punto central de la historia. Oh Dios, gracias por habernos salvado. Porque nosotros, tu pueblo, los que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, son parte de tu historia. Amoroso, soberano y poderoso Dios, abre el corazón de tu pueblo para tener la pasión de adorarte y de rendir toda nuestra vida al Dios de nuestro pasado, al Dios de nuestro presente y al Dios de nuestro futuro. Gracias porque estamos reunidos en tu casa con tu novia, con la cual algún día te casarás en la eternidad y seremos un solo pueblo, a donde no habrá más muerte, ni más lágrimas, ni más dolor. Esperamos contemplar desde hoy, al abrir tu palabra, la gloria que se nos ha de manifestar pronto. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estoy asombrado de lo que hay aquí, hermanos. Nunca me imaginé que estudiar con seriedad el periodo intertestamentario me movería más las fibras más sensibles de mi corazón para enamorarme más de la Biblia.
terminamos un panorama de 39 libros. El llamado Antiguo Testamento. Dios habló a través de profetas. Dios ahora guarda silencio. Entre Malaquías y el nacimiento de Jesucristo hay aproximadamente, señores historiadores, 400 años. No hay autores inspirados por Dios. Por eso se le conoce como un periodo de silencio. En este periodo surgen varias cosas. Para entender el Nuevo Testamento y saber por qué dentro del judaísmo hay fariseos, hay que ir al periodo intertestamentario. Para conocer por qué Cristo se tuvo que enfrentar a los saduceos, hay que ir al periodo intertestamentario. ¿Quieres conocer por qué había tanta revuelta en el pueblo de Israel contra los romanos? Tienes que ir al periodo intertestamentario y conocer a los celotes. Necesitas conocer a los esenios. Empezó a haber mucha interpretación de la ley en este periodo en que Israel es gobernado, subyugado por varias potencias que la historia confirma, señores historiadores. Los persas, resalta el gobierno de Ciro. Señores historiadores, en esta época de silencio hay que considerar a Cambises, al rey Asuero, al rey Artajerjes. Señores historiadores, en este periodo de silencio hay que voltear nuevamente a revisar a Alejandro el Magno, que conquistó los persas. Señores historiadores, ¿quiénes son los Ptolomeos? ¿Quiénes son los Seleucidas? ¿Por qué se dio la revuelta de los famosos macabeos? En la Biblia católica apostólica romana aparecen dos libros llamados Primera y Segunda de Macabeos. Léanlos. No forman parte del canon de las Escrituras, pero arrojan mucha información histórica acerca de una revuelta que se dio por parte de una familia llamada los Macabeos. También en este periodo de silencio hay que conocer a los asmoneos. Destaca el gobierno de Simón, de Juan Hircano, de Aristóbulo y por supuesto de Alejandro. En este periodo intertestamentario, amada iglesia, hay que ir a la historia para conocer al tremendo y poderoso imperio romano. Israel, gobernada por la dinastía de una de las familias más horrorosas en la Biblia, como lo es la dinastía de los Herodes. Por todo lo que les estoy comentando, y espero en mi corazón picarte la cresta para que te pongas a leer, a estudiar, a revisar que Dios está detrás de cada gobernante, de cada suceso, en su silencio. Por toda esta dominación extranjera, ¿te imaginas? Todos los gobernantes que te acabo de mencionar. Por toda esa dominación hacia el pueblo de Israel, y luego agrégale 400 largos años ¿dónde estará Elías? ¿Eres tú, Elías, el que ha de venir? ¿No serás tú el Mesías prometido? Imaginen, hermanos, que es lógico pensar cuando vayamos a Mateo y a los evangelios, la expectativa tan grande que hay en ese pueblo bajo dominación extranjera y bajo la gran expectativa de que urge que llegue un Mesías.
todo eso es a propósito. A propósito. Dios preparó en silencio el terreno por mucho tiempo para que aumentara la expectativa de la llegada del Mesías. Hermanos en Cristo, también Dios a propósito hizo que la dominación brutal de los persas, de los griegos y de los romanos estuvieran oprimiendo a su pueblo. Eso lo hizo Dios a propósito para que crezca la expectativa de la llegada del Mesías. Ahora yo te pregunto, ¿qué no es algo similar que pasa en nuestra vida cuando ya no aguantas la opresión, el yugo del pecado sobre tu vida, las injusticias, el dolor, la opresión? ¿Qué no es lógico, hermanos, que entre más pasa el tiempo y crees llenar el vacío de tu vida con alcohol, con cigarro, con mujeres, dejaste de ser un niño y te metiste a quién sabe cuántas religiones y prácticas, y pasó el tiempo y para muchos pasó mucho tiempo y descubriste que nada llena el vacío de tu vida? Pues esa fue la condición de Israel y esa es nuestra condición. Dios a propósito en tu vida deja que sientas la opresión del pecado, de la amargura, de las injusticias de allá afuera, de lo que no entendemos allá afuera, que nos tiene bajo dominación de nuestra carne, del mundo y del diablo. Pero además, Dios es el Dios que a propósito deja pasar demasiado tiempo para que crezca la expectativa de que necesitas a Cristo en tu vida. También esto Dios lo permite para tratar mi paciencia. Gracias. ¿Se entiende cómo es Dios? Gálatas capítulo 4. Versículos del 4 al 5. Cuando me preguntan los jóvenes de media, en específico Jehú, dame el versículo clave de tu mensaje del domingo. Híjole, pues ¿cuál le doy para el periodo intertestamentario? Y entonces sin duda escogí Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pero cuando vino, ¿qué cosa? Wow. Wow. Gálatas 4, versículo 4 puede ser un versículo contundente para el periodo intertestamentario. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué le puse a esta conferencia del polvo a la gloria? Bueno, hermanos, porque tú y yo venimos del polvo. Acompáñame a Génesis. ¿Dónde tiene su origen la raza humana? Al hablar del periodo intertestamentario, tenemos que hablar de historia conformada por seres humanos. Qué interesante que no hablamos de rebeliones de chimpancés, rebeliones de rinocerontes, rebeliones de orangutanes. No, señores ateos y agnósticos, el Dios tuyo y mío
es un Dios que creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Y la historia es la historia del hombre, no la historia de los simios, no la historia de los orangutanes, es la historia de Génesis capítulo 2, versículo 7. Jehová, Dios, sí, señores, Jehová, Dios te formó. Dios te formó. No eres producto de una explosión del azar. No eres producto de andar evolucionando de orangutanes y de simios. El Dios de la Biblia nos formó al hombre, a ti y a mí, mujer y varón nos formó. Y al varón, primero el varón, ese es el orden divino, ese es el orden en el gobierno, ese es el orden en la casa, ese es el orden en la iglesia. El varón primero fue formado del polvo de la tierra. Y mira lo que hizo Dios con el hombre, no con los orangutanes, señores ateos, no con los simios, no con las jirafas, no con las bacterias. Tú y yo no venimos producto de una evolución ridícula. Venimos de un Dios que una vez que con su preciosa mano del barro, del polvo, diseñó, puso una cabecita, le puso las orejitas, la nariz, le formó un cerebro, el cráneo, los huesos, los músculos, cabeza, músculo, tendones, todo. Dios es un artista. Es un escultor extraordinario. Formó cada parte de tu cuerpo. Lo puso de manera perfecta. Eres un ser extraordinario formado por el Dios que te creó. Y una vez que te puso la piel, los músculos, los huesos, todo del polvo de la tierra, hizo algo que no hizo con ninguna criatura. Sopló en su nariz. Tenemos algo de Dios dentro de ti, el aliento de la vida, y fue el hombre un ser viviente. ¡Wow! Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí, hermanos, comienza nuestra historia. Y del polvo nos vamos hasta Apocalipsis, capítulo 22. Así comienza nuestra historia, del polvo. Nos hizo seres maravillosos, perfectos. Pero algo pasó. Sabemos la historia. El hombre cayó. Tu padre Adán, mi padre Adán, tú y yo somos hermanos en ese sentido. Tenemos un mismo padre. Venimos de una misma familia, de una misma madre y de un mismo padre, Adán y Eva. Y ahí estábamos tú y yo representados. Adán es nuestra cabeza federal representativa. Toda la humanidad está representada en nuestro primer padre. Y nuestro primer padre desobedeció. Tú y yo recogemos las consecuencias de eso hasta el día de hoy. Pero Dios hace algo extraordinario porque del polvo nos lleva a la gloria. En Apocalipsis capítulo 22, escucha cómo terminará, al menos en la revelación bíblica, toda nuestra historia. Después, dice Juan, en la isla de Patmos, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle y habrá una ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba, otra vez, nos lleva al huerto perdido. Un árbol, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada fruto su mes.
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Y cómo termina de manera gloriosa nuestra historia? Mira el versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermanos, quiero que sigamos leyendo cómo es que termina nuestra historia maravillosa, porque vamos hacia esa dirección. Esto es lo apasionante de venir a la Biblia, que vamos hacia esa dirección, enfilados hacia el cumplimiento de lo que Dios ha determinado hacer. Dios comienza con un paraíso perdido. Nuestros padres lo perdieron y Dios nos vuelve a regresar al paraíso perdido. Y ahí vamos. Estamos en medio de esta historia. ¿Y por qué estoy impactado? Porque cuando reviso el periodo intertestamentario y veo la historia, todo se cumplió como Dios lo dijo. Así será el cumplimiento del maravilloso libro de Apocalipsis. Así será cuando nos asombremos de lo que Cristo anuncia de su regreso. Así va a suceder, mis amados hermanos. Como todo en la vida, hay etapas. Y aquí hay una de ellas, el periodo intertestamentario, 400 años. Quiero necesariamente llevarlos a la historia, porque hablar del periodo intertestamentario es irnos otra vez en el pasado al exilio. Al exilio en Babilonia. Ezequiel, hablamos de Ezequiel, fue llevado cautivo. ¿Saben a qué edad? Tomaron a Ezequiel, lo sacaron de Israel, lo sacaron de la tierra de Israel y lo llevaron cautivo hacia Babilonia. Tenía 11 años. Era un niño, el profeta Ezequiel. 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y hay otro profeta llamado Daniel que estuvo cautivo también, solo que Ezequiel estuvo hablándole al pueblo. Daniel en la corte real. Ezequiel es el profeta del pueblo que hablaba al pueblo. Pero en la corte del rey de Babilonia hay otro profeta que Dios levantó durante el exilio, y ese hombre se llama Daniel. Se encuentra cautivo en la corte de Babilonia. Y Dios, vamos al libro de Daniel, para entender el periodo intertestamentario, hermanos. Daniel capítulo 2. Dije que Ezequiel tenía 11 años. Déjenme saber si esto es correcto, porque ya no sé si son 11 años antes de la destrucción de Jerusalén, cuando fue llevado cautivo, o a la edad de 11 años. Déjenme corregir eso. Ahí tómenlo, por favor. Llevado cautivo, más bien sería a los 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Creo que eso es lo correcto. Pero vamos a Daniel. Capítulo 2. Periodo intertestamentario. No, Dios no está quietecito sin hacer nada. Mira lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículos del 36 al 44. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37, Daniel en la corte real, a punto de revelar lo que solo Dios sabe: la historia de los imperios mundiales. Dice Daniel, capítulo 2, verso 37, tú, rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tú eres un rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. ¿Ya vieron quién es el que le dio a Nabucodonosor el reino, el poder, la fuerza y la majestad? ¿Quién fue? Dios. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombre,
bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres en esa estatua aquella cabeza de oro. Versículo 39. Solo Dios sabía quiénes iban a invadir a los babilonios como segundo imperio. Y lo profetizó Daniel en el versículo 39. Después de ti, es decir, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego el profeta va más allá y revela un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Pero lo asombroso que hace Dios es ir más allá y le revela el cuarto imperio de la historia en el versículo 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Pero hay algo más asombroso ahí. Señores historiadores, de acuerdo a la historia, ¿cuál es el último imperio que surgió en la historia? Y después de ese imperio, ¿qué hay? Historia. Iglesia, apasionate de la historia porque es la historia de tu fe. ¿Qué hay después del imperio romano? No se volvió a levantar ningún imperio. Y aquí veamos en dónde estamos parados. Porque la profecía de la Biblia dice, versículo 41, la estatua tiene cabeza, la estatua tiene pecho, tiene manos y brazos, la estatua tiene un dorso, tiene un tórax, la estatua tiene dos piernas y la estatua tiene pies. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, es decir, ahí hay una mezcla de naciones. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas, acuerdos, tratados, alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y ahora en el versículo 44, toda la atención de la iglesia cristiana debe de estar enfocada porque dice la profecía que Dios le dio a Daniel en el versículo 44. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Iglesia, esto te está describiendo algo que a ti y a mí nos corresponde. Un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Es el regreso de Cristo. No me va a dar tiempo y no se trata de abordar el versículo 43, porque para eso tendría que ir a ciencias políticas, a relaciones internacionales, a política, para darles a conocer hoy cómo se encuentra el mundo de acuerdo a esta increíble profecía de la Biblia. Lo que sí podemos asombrarnos, hermanos, es que el regreso de Jesucristo es inminente. En el capítulo 7 de Daniel, y era importante ir a esa estatua porque ¿cuáles de esos imperios
necesitamos saber para el periodo intertestamentario. Ahora vamos a Daniel capítulo 7, versículo 3 al versículo 7. Daniel capítulo 7, versículo 3. Otra vez, hermanos, vean cómo es Dios de contundente y preciso. 4 bestias grandes, diferente la una de la otra. Claro, Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma son diferentes. La primera, como león, y tenía alas de águila. Estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Segunda bestia, versículo 5, se parece a un oso. Se alzaba de un costado más que del otro, Media y Persia. Y tenía en su boca 3 costillas dientes, y le fue dicho: levántate, devora mucha carne. Versículo 6, otra bestia, semejante a un leopardo, 4 alas de ave. No pierdan de vista en esta tercera bestia estas 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia, otra vez, no pierdas de vista, 4 cabezas que le fue dado dominio. No pierdas de vista, porque aquí se encuentra la maravillosa profecía de Alejandro el Magno, que nos interesa para el periodo intertestamentario. Todavía no nacía Alejandro el Magno, discípulo de Aristóteles, por cierto. Todavía no nacía el imperio griego cuando Dios estaba profetizando el surgimiento de uno de los más poderosos guerreros de la historia, Alejandro el Magno. 4 alas, 4 cabezas, asombroso, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Señores historiadores, profecía asombrosa de la Biblia. Versículo 7. Esto a mí me emociona, me apasiona la Biblia, hermanos. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y el Espíritu Santo le revela a Daniel una 4ª bestia, Roma, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las demás bestias que vi antes de ella. Y escucha, tiene 10 cuernos. 10 cuernos. ¿Qué significa esta profecía y por qué es importante enfocarnos ahí? Para ahora sí, irnos al periodo intertestamentario. Hermanos, ¿quiénes son estas 4 bestias? ¿Quiénes son esos 4 imperios? Pregúntale a tu profesor de historia. Número 1, la historia corrobora que surgió el imperio babilónico. A la caída de los babilonios, y por cierto, Daniel se lo advirtió a Nabucodonosor y a los reyes que seguían. Había un rey por ahí babilonio, soberbio, borracho. Qué raro. Y de repente aparece una mano asombrosa en una pared del imperio babilónico, Neme Neme Tekel Upharsin. Es la profecía de que caerás. Y esa misma noche, asombroso, la historia confirma que los medos y los persas atacan a los babilonios y cayó el imperio babilónico. Hermanos en Cristo, tal como Daniel lo había profetizado, después del imperio babilónico surgieron los medos y los persas. Después, de manera asombrosa, surge el imperio greco-macedonio, los griegos. Y los griegos fueron conquistados por los romanos. Esa es la revelación de la profecía que Daniel
le está diciendo a la cabeza de oro que representa el imperio babilónico, y le está diciendo: tú, oh rey, después de ti vendrá otro imperio, y después de ese imperio otro imperio, y otro imperio, y otro imperio, y Dios hasta revela cuándo regresará Jesucristo. ¿Y todavía dudas de la veracidad de este libro? Dios te está contando la historia con detalles. ¿No tendrías que prepararte para el regreso de Cristo todos los días de tu vida? Yo espero que sí. Dios usó, escúchame ahora, ya ven que Dios está muy activo. Dios usa los imperios paganos, primero, para que su pueblo sea sacado de su tierra, el exilio. Pero ese mismo Dios usa a estos imperios para regresar a su pueblo del exilio a Jerusalén. Y una vez que regresen, prepara todo para la llegada del Mesías. El Mesías no nace si Israel está en Babilonia. Israel entiende, y la profecía dice que Jesús tiene que nacer en Belén Efrata. No cuando están cautivos ni en Babilonia, ni bajo el imperio de los medos y persas, ni tampoco bajo la conquista de los griegos. No, hermanos, en el cumplimiento del tiempo de Dios. Dios es el Dios que regresa, increíble, a miles de judíos del exilio otra vez a su tierra, porque es hora de preparar todo para la llegada de mi Hijo. Dios es el Dios que orquesta la historia. Y tendrá que mover gobernantes, y tendrá que mover tropas, y tendrá que mover a todo un pueblo para que su propósito se cumpla tal como Él lo dice. ¿Sabes por qué regresa del exilio Israel? Porque Dios está preparando el recibimiento de su Hijo. El Antiguo Testamento, lo vimos, es una historia maravillosa de la nación de Israel. Dios hace cruzar la historia de Israel, y por otro lado, Dios mueve los hilos de los imperios paganos, de los imperios gentiles. Aquí Dios también, junto con su pueblo, trabaja y los va uniendo hasta que se cruzan en el tiempo determinado por Dios. Dios usa la historia de Israel, su pueblo, y la historia secular con gentiles y con los imperios para la llegada de su Hijo. ¿Cuándo diantres se iba a imaginar Alejandro el Magno que él sería parte del cumplimiento de la profecía de Dios para la llegada de su Hijo? ¿Cuándo se iba a imaginar Artajerjes? ¿Cuándo se iba a imaginar cualquiera de los hombres que mencioné en el momento de esta conferencia que iban a ser usados por Dios para cruzar la historia de Israel con la historia de la redención nuestra con los gentiles? Los imperios, te repito, que preceden a Cristo es el imperio babilónico, el imperio de los medos y persas, el imperio griego y el imperio romano. Periodo intertestamentario. Me interesa ir a la caída del imperio de los medos y los persas. Porque de acuerdo a la historia, cuando cayó el imperio de los medos y de los persas, surge Daniel capítulo 8, versículo 1. Daniel, todo el capítulo 8, después léanlo por cuestión de tiempo. ¿Qué imperio surgirá a la caída del imperio medo-persa? Daniel capítulo 8, el imperio griego. El imperio griego, todo el capítulo 8.
de todo lo que hay que estudiar del imperio griego, me quiero enfocar, hermanos, a un hombre que ya mencioné. Y miren la importancia de lo que les voy a decir. A ver, mis niños de Vida Nueva Cuernavaca saben en qué idioma se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué griego? ¿Que no la lengua sagrada es el hebreo? Expectantes de lo que vamos a estudiar a partir de hoy en 27 libros escritos en griego. La helenización de Alejandro el Magno. La helenización. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que hace Dios. Permite que su palabra ahora se escriba en el lenguaje universal. Algo importante, entonces Dios tendrá que contarnos en el lenguaje universal de aquella época. ¿Cuándo se iba a imaginar Alejandro el Magno que su deseo porque la lengua, la cultura griega permeara por todo lo que él conquistó? Y tan grande fue su conquista que la Biblia está escrita en la lengua de Alejandro el Magno, la lengua griega. Eso se conoce como ese periodo, la lengua franca, la lengua de los negocios, la lengua comercial. Hay que contar una historia más importante que el comercio, más importante que los negocios, y Dios levantará hombres inspirados por el Espíritu Santo para hablarle a ese pueblo, a ese mundo gentil del glorioso evangelio de su gracia. Dios está trabajando. Dios hace algo asombroso. Alejandro el Magno, discípulo de Aristóteles, 40,000 hombres en su ejército derrotaron al imperio de los persas. Una vez que Alejandro el Magno, un muchachito que no llegaba a los 33 años de edad. De hecho, de estas cosas curiosas, Cristo lanza su ministerio público a los 30 años. Alejandro el Magno tiene una tremenda conquista militar a los 30 años. Cristo muere aproximadamente a los 33 años. Alejandro el Magno muere a los 33 años. Solo que hay una enorme diferencia entre estos dos conquistadores. Uno fue perverso e inmoral. Conquistó tierras y hombres que esclavizó. Cristo es el más grande conquistador de todos los tiempos porque conquistó tu alma. Y sí te hizo esclavo por amor a Él. Son de esas cosas curiosas que deberías preguntarle a tu profesor escéptico de la universidad, la comparación entre dos reales personajes. Y te aviso, hay más fuentes históricas para confirmar la existencia de Cristo que de Alejandro el Magno. Con 40,000 hombres, Alejandro combatió al imperio de los medos y de los persas y cayó ese imperio. Se cumplió la profecía de Daniel en el capítulo 8 que ya expliqué. Es un capítulo largo. Aristóteles y mis niños de Vida Nueva Cuernavaca saben quién es Aristóteles. Él fue el maestro por un tiempo de Alejandro el Magno. Una vez que Alejandro el Magno conquista, arrasa. Si tú lees la profecía de Daniel, lo describe como una bestia veloz, tremendo. El poderío militar de este chamaco que tenía una cosa impresionante a la luz de la milicia.
conquistó territorios y una de las cosas que hizo este hombre es propagar el idioma griego por todo el mundo. De ahí, hermanos, que nuestra Biblia en el Nuevo Testamento está escrita en la lengua de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de Alejandro el Magno. Es la lengua franca. ¿Y qué significa eso, pastor? La lengua comercial, la lengua de la diplomacia. ¿Todo eso fue profetizado en la Biblia? Claro que sí. Daniel, capítulo 8, versículos del 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, tenía dos cuernos. Dos cuernos. Fíjate cómo es Dios ilustrándonos con un carnero en dos cuernos, versículo 20. ¿Qué representa? Media y Persia, capítulo 8, versículo 20 de Daniel. Y mira el versículo 21. Hay un macho. Ese, dice el Señor, es el rey de el cuerno grande que tenía en los ojos, es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, ¿cuántos cuernos le sucedieron? 4. Se muere Alejandro el Magno. ¿Y qué creen que pasó? Se levanta Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco. Profecía cumplida del imperio griego. Se levantan 4 más. Son los 4 generales profetizados en la Biblia. Y después del imperio griego, periodo intertestamentario, entramos a la conquista, ni más ni menos que del imperio que Dios escoge ahora sí para que nazca su hijo, el imperio romano. Los romanos, señores historiadores, de acuerdo a la Biblia, asómbrense, señores historiadores, porque Dios había dicho que después de Grecia se levantaría otra bestia. En el año 146 antes de Cristo, los romanos conquistaron a los griegos. El general romano Lucio Mumio es el primero en conquistar el territorio de Corinto de los griegos. Año 146 antes de Cristo. Se apagó la última rebelión de los griegos cuando el imperio romano conquistó a los griegos. Y ahora fíjate lo que hacen los romanos. Entra algo curioso en la historia. 2 cosas para ahí detenerme, para terminar. Llegan los romanos, hermanos, ¿y qué creen que empieza a pasar en todo el imperio romano? De manera curiosa, empiezan a construir grandes carreteras. Pero además, hay un tiempo de paz y de estabilidad. La Pax Romana, señores historiadores. No solo Dios está preparando la lengua, Dios está preparando los terrenos para que su palabra sea predicada a caballo, en carreta, caminando, y que haya paz para que su mensaje sea predicado. Dios está preparando la llegada de su Hijo, porque hay algo de suma importancia con la lengua, con el terreno y con la paz. Qué difícil sería para Jesús o para los apóstoles predicar si hay invasiones y otro imperio. No, señores historiadores, el Dios de la Biblia es el Dios que mueve las piezas del imperio romano para que se empiecen a construir las carreteras, porque Dios tiene que anunciar un mensaje a todo el mundo. Pero además, mis queridos hermanos, Dios provocó lo que la historia dice, la Pax Romana, porque no puede haber una predicación del evangelio con tanta invasión enemiga.¡Wow! Increíble lo que hace el Señor.
Ahora quiero terminar con esto. 70 años de cautiverio en Babilonia. Agrégale 400 años de silencio. No hay profeta. No habla. Dios está muy activo. Dios está trabajando con los imperios gentiles, pero no hay profeta. Dios no está hablando. Eso lo hace a propósito el Señor. Dios está preparando un pueblo ansioso, urgido de recibir una palabra de Dios. No hay palabra de Dios por 400 años, y eso agrégale los 70 años de cautiverio, y a eso agrégale la opresión de los imperios. Hermanos, Dios a propósito está preparando todo el escenario para que un pueblo ansioso, expectante, reciba a su Hijo. Y termino con Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. Fíjense lo que quedó ahí pendiente. Malaquías 4:5. Dice el profeta, antes de que Dios guardara silencio: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y sabemos cómo termina con el versículo 6. Y Dios guardó silencio. Ahora comprenderás por qué cuando aparece Juan el Bautista, después de 400 años, lo primero que dicen: ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el Elías que ha de venir? ¿Se dan cuenta la expectativa que hay? Y a Jesús también le decían: unos dicen que eres Elías, el Elías profetizado antes de que Dios guardara silencio. Hermanos, hay mucha expectativa y espero dejarlos con esa expectativa para la próxima conferencia. Antes de que el Señor mande a su Hijo. Solo termino con algo antes de que me vaya, rápido. Fíjate lo que hace Dios. Babilonia y los medos y los persas tenían religiones orientales de gran esplendor. Grecia o los griegos tienen una gran sabiduría. Es el arte, es la filosofía, es el conocimiento, es el placer. Roma representa el poder y el derroche de los placeres. Nada de eso llena el corazón del hombre. Dios a propósito nos presenta al mundo hueco y vacío con sus imperios. La religión de Babilonia, una religión oriental, el gran esplendor de los persas. ¿Y qué te digo, mi amigo, de la vasta sabiduría, la filosofía y el arte de los griegos? El placer por el placer, el conocimiento de Aristóteles. ¿Y qué te digo de Roma? El derroche y el poder. Dios te presenta de cuerpo entero lo vacío, lo hueco, lo efímero que son esos imperios ante un Dios que te dice: ni la religión, ni la filosofía, ni la sabiduría, ni el derroche del placer y tampoco el poder podrán llenar el vacío de tu vida. Solo mi Hijo, solo Cristo, solo Jesús. El pueblo de Israel estaba hueco, vacío, expectante de que llenara su corazón, no de religión. Estaban hartos de la religión babilónica, estaban hartos de la filosofía de los griegos, estaban hartos del poder de Roma. Hasta que llega un humilde carpintero de Nazaret, que tiene palabras de vida y de vida eterna.
Dios está trabajando en el periodo intertestamentario para preparar a su pueblo, y espero que también prepare hoy tu corazón. Pónganse de pie, hermanos. Oh Dios, wow, qué asombroso eres, Señor. Dios de la historia, que nos llevas a tu cruz. Ahí se hace el parteaguas de todo. Desde el polvo a la gloria, tu cruz. Padre, efectivamente no es la religión, no es la sabiduría del hombre, no es el placer, no es el poder lo que llena el vacío de mi vida. Solo tú, solo Cristo. Gracias en esta preciosa mañana por asombrarnos de cómo todo lo orquestas por amor a aquellos que decidiste salvar desde antes de la fundación del mundo. Hoy tenemos tu palabra, donde nos cuentas qué clase de Dios es el Dios de nuestros padres. En tu palabra, hoy, Señor, nos enamoramos de que eres el Dios de mi presente, mi vida, y nada es ajeno a lo que yo, mucho o poco, llegue a tener. Eso a ti no te importa. No te importa que yo sea grande o pequeño. No te importa porque a ti no te sorprende mi currículum. Eres mi Dios. Y con eso basta. Que me ama y que ha orquestado todo para que yo esté en tu camino. Gracias, Señor, porque el Evangelio llegó a mi vida. Y aún más, llegó en mi idioma, el español, cosa que también es asombrosa de estudiar, porque del griego pasó al latín y del latín pasó al español. Oh Dios, tu palabra, tal como fue en aquel periodo de historia, tu palabra se sigue traduciendo a dialectos, a lenguas, a idiomas en todo el mundo. Todo el mundo debe conocer tu historia. Gracias por ser el Dios de mi presente. Tenga poco o tenga mucho, eres mi Dios. Y contigo, teniéndote a ti, es más que suficiente. Todo lo demás es como la arena. Y eres el Dios de mi futuro, que me cuentas, que estaré contigo por toda la eternidad. Recobrarás el paraíso perdido de mis padres y todo volverá conforme fue tu plan original. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor. Todas las cosas pasaron. Eres el Dios que hace nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, porque orquestaste todo para que tu Hijo no solo viniera a este mundo a salvarme,
sino que es una realidad de salvación en mi vida. Eres el Dios que prepara todo. Y hoy en tu iglesia simplemente te vengo a dar las gracias por tanto amor, por esa cruz. Todo fue hecho por esa cruz. Bendito seas, Señor Jesús. En tu nombre oramos.